Listo. Bien, entonces el tema de esta mañana se llama oscuridad. Oscuridad. Y el subtema lo encontramos en Job, capítulo 24, versículo 16. Al final del versículo 16 hay una frase importante que nos va a ayudar a entender el tema de esta mañana. Dice: no conocen la luz. No conocen la luz. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere este viejito? ¿No? O sea, ¿cómo que no conoce la luz? Todas las mañanas amanece y prendo la luz, prende el foco, bajo a la sala, estoy en la cocina y prendo la luz. ¿A qué se refiere este señor? Es muy sencillo, ¿no? Se refiere exactamente a la luz espiritual. Y ahí es donde vamos a estar viajando por muchos pasajes de la Biblia en la que si alguno de ustedes se mete espiritualmente al sermón, da miedo, hermanos. Da miedo. La descripción que vamos a hacer hoy en esta mañana de este mundo caído, lleno de tinieblas, cuando empezamos a deshebrar este concepto de tinieblas, de oscuridad, es increíble. Y si tú te metes a este tema bíblico, da miedo, terror de ver a un mundo lleno de oscuridad. Entonces, vamos a empezar pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios de la luz, queremos en esta mañana invocar tu nombre a través de la luz encarnada que vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, para darle las gracias que nos sacaste de las tinieblas, de todos los que morábamos en la oscuridad, y que nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora, conociendo la luz, podemos ver más claramente el estado caído de este planeta. Y en esta mañana te queremos rogar a que nos ayudes a entender este tema bíblico para que podamos ser usados para sacar de la oscuridad a otros. Te ruego, Señor, que puedas mostrar a los que están aquí sentados, que todavía viven en tinieblas, cuántas tinieblas hay en su mente, cuántas tinieblas hay en su corazón, cuántas tinieblas hay en su alma. Te ruego que resplandezcas en esos corazones y les muestres la necesidad de la luz. Pedimos esta bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a tratar de hacer un resumen, porque a mí en lo personal me gustaría hacer una serie, porque la información que hay de este tema es abrumadora, es enorme, es grandísima. Y podríamos en algún momento hacer una serie de diferentes áreas de la oscuridad que hay. La Biblia habla de grados de oscuridad. No toda la oscuridad tiene el mismo grado. Para que tengamos una idea, si en el mar estamos nadando y hacemos un bucito de 1 metro, pues todavía se ve la luz de la superficie del mar y se ve oscuro hacia abajo. Pero si nos metemos 10 metros, la oscuridad se hace más profunda. Si nos metemos 100 metros, es más fuerte la oscuridad. Si vamos 2000 metros abajo del mar, es una oscuridad que la puedes agarrar, ¿no? Hay grados de oscuridad y también hay grados de luz. Por eso estábamos dibujando aquí en el pizarrón y separamos el pizarrón, un área oscura y un área blanca. De este lado vamos a poner a este señor
Señor, ¿sí?, que vive en la oscuridad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Este Señor que vive aquí en la oscuridad, y vamos a poner aquí un dibujo que representaría su casa, ¿no? Yo sé que a lo mejor no se puede ver hasta allá atrás, pero esta sería la casa, aquí está la puerta, y tanto este hombre como su casa viviendo en la oscuridad. Y de este lado un creyente y su casa, no viviendo en la luz, que es lo que va a ser el tema de esta mañana. Entonces, es importante poner las bases de lo que la Biblia representa cuando habla de tinieblas y luz. Dice 1 Juan capítulo 1, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces vamos a empezar por la definición bíblica de la luz, y de este lado ponemos luz, ¿sí? Y vamos a ver que la Biblia, aquí es donde digo que me gustaría hacer una serie, pero nada más no tenemos el tiempo. La luz básicamente representa en la Biblia 4 cosas, y estoy haciendo un resumen muy grande. Y la primera palabra que representa la palabra luz es que Dios es luz, ¿sí? Ahorita vamos a explicar más. También la Biblia habla de la luz como santidad, o sea, hacer el bien. También la luz habla de verdad. Cuando se está hablando de la verdad, se está disipando, ¿no? Se está disparando luz. Y también la palabra luz habla de vida. Básicamente, así en una forma demasiado resumida, podríamos decir que la palabra luz en forma general representa Dios, porque Dios es luz. Cuando caminan los cristianos en la luz, así dice, andad en la luz, es porque andan haciendo el bien, andan sujetándose a la ley de Dios, andan obedeciendo a Dios, andan en la luz. También la palabra de Dios es luz, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies una luz, y también donde hay luz hay vida. Por lo tanto, es más fácil llegar a la conclusión de que tinieblas, aquí de esta palabra, ¿no? Tinieblas de este lado oscuro, tinieblas básicamente representa a Satanás. Número 2, en sentido lugar habla de pecado. Vamos a poner aquí el mal en todos sus tipos de presentación. En tercer lugar, habla de todo lo que es mentira. Hay un universo de mentira. Y en cuarto lugar, muerte. Donde hay tinieblas habrá muerte. Por eso, cuando resumimos de esta forma tan sencilla esos dos conceptos, va a ser más fácil desarrollarlos y entender en qué momento empezaron las tinieblas o a qué se refiere. Entonces, por favor, no estoy hablando de la oscuridad de la noche, no estoy hablando de que se fundió el foco y tu casa se quedó sin luz. No me estoy refiriendo a la luz física, es la luz espiritual. Aquí voy a aprovechar un espacio de este lado para que veamos la gráfica de cuando empezó la oscuridad. En los primeros 3 capítulos de Génesis había luz. En los primeros 3 capítulos no había pasado nada, ¿no? Hasta el capítulo 3, donde viene el rey de las tinieblas, hace que el hombre haga el mal, desobedeciendo a Dios, desafiando a Dios, les vende una mentira y viene la muerte. Sí. O sea, de esa forma tan resumida y tan simple entendemos lo que es las tinieblas. De tal manera que en estos capítulos, en 2 capítulos hubo luz
partir del capítulo 3 hasta la cruz del Calvario, todo esto es tinieblas. Todo esto es tinieblas. Todos estos siglos de oscuridad. Viene Cristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Apaguen esa luz, fundan ese foco, no queremos esa luz. De tal manera que matan la luz, la matan los hombres, crucifícalo, y Dios deja unos candeleros en este mundo llamados iglesias. Unos candeleros que deben de dar luz. La iglesia debe de enseñar al Dios eterno. La iglesia debe de hablar de los atributos de Dios, de la ley de Dios, del evangelio de Dios, ¿sí? De la justicia de Dios, de los castigos de Dios, del cielo de Dios. No está la iglesia para entretener a nadie. Nada de entretenimiento del púlpito, no, hermanos. Aunque no lo crean, hay tantas iglesias, entre comillas, cristianas, que son más oscuridad que luz. Pero no es el tema, nada más estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hubo 2 capítulos de luz. 2 capítulos de luz. Déjenme borro para ahora el siguiente ejemplo. 2 capítulos de luz. 2. Bien, ahora vean, de aquí, acá, 2 capítulos de luz, y después, tinieblas. Vino Cristo, apagaron la luz, y se quedaron algunos lamparitas en el mundo, donde son las iglesias, y allí debe de haber luz. Bueno, de Génesis 3 hasta Apocalipsis 21 es la noche. Vamos a Romanos, para que podamos entender este concepto. Dice, ¿de dónde lo saca el pastor o de cuál se tomó el pastor? Dice Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Quiero que vean esto. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche, ¿a qué se refiere la noche en la Biblia? Bueno, vean ustedes, es desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, prácticamente el 20, ¿no? Ese rato dije 21, vamos a corregirlo. Es hasta el 20. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, la Biblia describe a este mundo de noche. Ahora, y dice, y se acerca el día. ¿A qué se refiere el día? Bueno, todos los teólogos están de acuerdo, la mayoría con sana doctrina, que el día que menciona ahí es la eternidad. La eternidad, un día que nunca va a terminar. La eternidad. Entonces, vean ustedes, todos nacemos en la oscuridad. Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, todos nacemos en la oscuridad. Ven, nacemos en la oscuridad, crecemos en la oscuridad, nos reproducimos en la oscuridad y muchos mueren en la oscuridad. Lo que dice Job, no conocen la luz. Naciones completas, pueblos completos, familias completas que nacen en la oscuridad y mueren en la oscuridad. Pero no solamente eso, sino también la Biblia habla de cuando el alma, la mente y el corazón están llenos de oscuridad. Mira, vives
la persona nace en la oscuridad, vive en la oscuridad y muere en la oscuridad, pero también las tinieblas viven en él. Esto es terrible para la persona. Nacer en la oscuridad espiritual, porque es de noche, espiritualmente este mundo es de noche. Y aparte, las tinieblas viven dentro de la persona. Ahorita vamos a ver los textos. Pero aparte, las personas, inclusive muchos que vienen a la iglesia, no les gusta la luz. No, es que se pasa el pastor, que me echa la culpa a mí, ¿no? Cuando es la Biblia la que me enseña. Y muchos atacan la luz. Y dice Juan, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no se comprometen con la iglesia? Porque sus obras son malas. Y algunos dicen, yo soy honesto, a mí me gusta el pecado, ¿para qué voy a la iglesia? A mí me gusta la guaracha sabrosona, ¿para qué me comprometo? Voy a fallar. O sea, pues mira, tu problema es que naces en la luz, vas a morir en la luz, pero aparte las tinieblas viven dentro de ti. ¿Habrá situación peor? Sí. ¿Qué? ¿Habrá una situación peor? Sí. ¿Cuál? Que la Biblia enseña que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, según Corintios 4, del 4 al 6. O sea, nacen de las tinieblas, se reproducen de las tinieblas moran en ellos, pero aparte están ciegos. O sea que si en algún momento, como los gatitos que a los 8 días abren los ojos, si en algún momento, ¿verdad?, abrían los ojos tantitos, de nada les sirve porque están ciegos. Desde el punto de vista de luz física, otra vez, para que no digan que estoy ofendiendo, desde el punto de vista de luz física, un ciego no ve la luz. Un ciego no conoce la luz. ¿Conoce la luz un ciego? No. Entonces, quiero que vean el grado de estado gravísimo espiritual que está el impío. Y muchos que también van a las iglesias y no se comprometen con Dios. ¿Dónde están los textos? Bueno, la noche está avanzada. O sea, ¿avanzada en qué sentido? En que se acerca el final de la noche. El final de la noche es el final de ese sistema de cosas, donde vendrá un día trompetas, sellos, copas de la ira y se destruirá. Y empezará una eternidad. Pero les dije, Juan, vamos a Juan, para que vean ustedes la tragedia de estas personas que apagan el foco, apagan la luz, ¿no? Se supone que cuando una persona predica el Evangelio, se supone que los púlpitos de buena teología deben de ser focos de 1000 watts. Un estudio bíblico doctrinal debe ser otro foco de 1000 watts. Y cada cristiano debe de ser un foco de muchos watts. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes deben de iluminar en este día, en este mundo lleno de tinieblas. Dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué aman más las tinieblas que la luz? Porque no les interesa obedecer. No quiero dejar a este hombre, no quiero dejar a esta mujer, no quiero dejar el alcohol, no quiero dejar de ser homosexual, no quiero dejar de ser lesbiana, no quiero dejar de robar. Déjame en paz, no, déjenme en paz. Dice, pues te dejamos en paz, ¿no? Tú continúa con tu vida. Por eso se enojan. No, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Son como mineros que siempre están enterrados en la oscuridad y llega un momento donde salen del túnel y dicen, ay, no, mejor me vuelvo a meter al túnel porque no soporto la luz. Me molesta
animales que tienen se le llaman un fototropismo positivo y un fototropismo negativo. El fototropismo es la reacción que tiene un ser vivo ante la exposición de la luz. Las cucarachas, prendes la luz cuando de pronto te llena tu casa de cucarachas, prendes la luz de la cocina a las 3 de la mañana y corren. ¿Por qué? Porque te tienen miedo. Es una reacción negativa ante la luz. Los murciélagos, y así hay muchas cucarachas que van a las iglesias, así hay muchos murciélagos que dicen, no aguanto, no soporto esos temas, no, apáguenlo. Pero también hay animalitos que ven la luz del día y salen y se gozan con el nuevo amanecer. Las palomitas en la noche que andan buscando los boquitos, ¿no? Y están rodeando ahí, es un fototropismo positivo ante la luz, ama la luz. Y estas personas tienen una reacción como animalitos, como murciélagos. Y dice, esta es la condenación, ¿cuál? Tu condenación es que amas más las tinieblas que la luz. Eso te da un boleto directo al castigo eterno. Por eso dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mira, muchas gracias por la invitación a la iglesia, gracias, no voy. Pero ¿por qué no vas? Mira, la verdad, quiero seguir pecando. Me gusta el pecado, yo no sé vivir sin pecado, no puedo vivir sin pecado, lo necesito. Y ir a la iglesia tengo que renunciar a mi pecado. No, yo quiero más mi pecado. Por eso no voy. O sea, si voy a la iglesia tengo que dejar a mi amante, sí, entonces no voy. Si voy a la iglesia tengo que dejar mi caguama, sí, no, pues entonces no voy. Si voy a la iglesia tengo que salirme de Tinder, sí, no, pues entonces no voy. O sea, hermanos, prefieren, aman más las tinieblas, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el problema más trágico de esto? Nada más es una cuestión moral de que amas lo malo y rechazas lo bueno. Bueno, quiero que veas el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, esta situación de amar las tinieblas es algo que tarde o temprano se convierte en un estilo de vida. Y yo quiero, si alguno de ustedes está en esa situación, quiero que veas cómo el pecado va creciendo en tu vida, el pecado se va multiplicando. Sí, o sea, el ejemplo más claro es el ejemplo del teporocho. El teporocho es una persona que andaba en la vida normal, pero que una no es ninguna, no, y dos son una, pero como una no es ninguna, entonces no es ninguna. Cuatro son tres, y tres son dos, y dos son una, pero como una no es ninguna. Y así hasta que te acabas la botella, te tomas 4 caguamas, de tal manera que a la mera hora eres un bebedor social, después eres un alcohólico de cada 15 días, después tienes tu caguama todos los días. Después no llega el momento que pierdes el trabajo, pierdes el respeto de la familia, es un desprecio por parte de tu esposa, a qué huele un alcohólico, todo vomitado, ya sin subir los pantalones, ya te tiró la quincena, empiezas a destruir tu economía, te corren del trabajo, te corren de las fiestas, hasta que termina siendo el teporocho. Es un proceso de escalón sobre escalón que va descendiendo la persona. En el área sexual igual llega a un nivel que se corrompe, en el área de la vulgaridad, en el área del robo, hasta que llegas a tocar fondo. Entonces, esta persona, amar las tinieblas es empezar a amar el mal, va a empezar a mentirse a sí mismo, yo estoy bien, hasta que vendrá la muerte de tu matrimonio, la muerte de tu salud, la muerte de tu libertad, porque el pecado nunca se detiene. El pecado nunca está en un estado pasivo, que le pongas pausa, no. El pecado se fortalece para destruir más.
Y al rato que ves a tus hijos sin padre, sin madre, sin hogar, sin familia, y veas lo que sembraste, te vas a dar cuenta. Por eso, decía Miguel en su devocional, estas dos áreas son incompatibles, no se pueden mezclar, decía Miguel en su devocional. Las tinieblas no se pueden mezclar con la luz no se puede mezclar con las tinieblas, o estás en una o estás en otra. Pero vemos en la Biblia que hay unos que son más vivos, ¿no? Dice, ¡claro que sí! Y en su cerebro fundido creen que pueden mezclar las tinieblas con la luz. La Biblia les llama los tibios, que nosotros haríamos un paralelismo, le diríamos los grises, blanco y negro o gris. Pero hermanos, los tibios todos los vomitan. Vamos a poner ejemplo: el ratero, que es amigo de los policías, y el policía, que es amigo de los rateros. Quiere estar con los dos bandos. A la media hora tiene que esconderse del bando contrario. Si está con los rateros, tiene que esconderse de los policías porque lo van a descubrir. Si está con los policías, tiene que esconderse de los rateros porque lo van a descubrir. Está en medio. Escuchen, el que está en medio nunca llega a la felicidad, nunca, porque siempre ni se consagra a ser ratero, ni se consagra a ser policía. Esta es la situación del cristiano. El cristiano gris, el cristiano tibio, ni se consagra al pecado, ni se consagra a Dios, está en medio. Y por eso ambos grupos vomitan. Otra vez, si saltan los rateros y policías, el día que los rateros se den cuenta que él convive con los policías y es amigo de los policías, ¿qué va a pasar? Se va a meter en graves problemas. Y viceversa, el día que los policías se den cuenta que es amigo de los rateros y que convive con ellos, ¿qué? No puedes, te tienes que definir. Por eso decía Miguel, son incompatibles, no se pueden. Por eso decía Miguel, no puedes vivir en los dos. No puedes vivir en los dos. Hoy ustedes que están sentados aquí, o están viviendo en las tinieblas o están viviendo en la luz, no hay en medio, no existe. Por eso dice en 2 Corintios 4 que esta situación, 2 Corintios 4 de 4 a 6, esta situación se agrava porque las personas han sido cegadas. El impío, porque de allá tú y yo venimos, que no se te olvide. Estábamos en tinieblas, amábamos las tinieblas y estábamos ciegos. Dice 2 Corintios 4 de 4 a 6, en los cuales el Dios de este siglo, es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, le hizo un daño a la mente humana, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás ha dañado la mente humana para que no alcance a percibir el Evangelio, para que no lo entiendan. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios, de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas, aquí está la salvación, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como en Génesis 1 y Génesis 2 Dios dijo, sea la luz, en tu mente y en la mía Dios prendió el foco y por primera vez se hizo la luz, y en ese momento ¡pum!, se fueron las tinieblas. ¿Qué pasa cuando tú prendes la luz de una recámara? Las tinieblas se tienen que ir, las tinieblas tienen que abandonar. ¿Por qué? Porque entra la luz. Dios en su misericordia, en su gracia, en la
oscuridad. Allí es donde la luz me guía a Él. Por eso, la luz es Dios. El conocimiento de Dios, la luz en mi alma, la regeneración me va a ayudar a vivir una vida de santidad. Voy a amar cada vez la verdad y tendremos vida y vida en la abundancia. A diferencia de la oscuridad. Por eso, otra vez, nacemos en las tinieblas, nos desarrollamos en las tinieblas moran dentro de nosotros, pero aparte, ¡pum!, ceguera espiritual. Qué triste diagnóstico espiritual la Biblia da del estado inconverso de los seres humanos. Por eso, cuando vemos una lista de versículos, que ahorita los vamos a ver muchos, nos vamos dando una idea de la descripción de luz y tinieblas que la Biblia describe de este mundo caído. Todo acontece en la noche. Todos son ciudadanos de las tinieblas. Inclusive el hermano Juan Munyan, en su libro El progreso del peregrino, dice: los niños de las tinieblas, las señoras de las tinieblas, los hombres de las tinieblas, tus amigos de las tinieblas. Por eso, cuando empezamos a entender esto, dices: ah, caray, entonces, ¿cuántas tinieblas hay en este mundo? ¿Cuántas? Bueno, yo te pregunto antes de empezar con los versículos. Si entendemos esto, ¿cuántas tinieblas hay en tu mente? Digo, porque si alguno de ustedes dice, no logra pasar de la luz física a la luz espiritual y no logra pasar de las tinieblas espirituales las tinieblas físicas a las tinieblas espirituales, no va a entender esto. Pero si el pecado es tinieblas, si la maldad es tinieblas, si la mentira es tinieblas, ¿cuántas tinieblas hay en tu mente? ¿Cuántas tinieblas hay en toda tu alma? ¿Cuántas tinieblas guardas en tu corazón? ¿Cuántas tinieblas hay en tu familia? ¿Cuántas tinieblas hay en tu hogar? ¿Cuántas tinieblas hay en tu matrimonio? ¿Cuántas tinieblas hay en el trabajo? ¿Cuántas tinieblas hay en tu celular? ¿Cuántas tinieblas hay en tus pensamientos y en tus sueños? ¿Cuántas tinieblas hay en las cárceles? ¿Cuántas tinieblas hay en el satanismo? ¿Cuántas tinieblas hay en las desviaciones sexuales? En todo tipo de perversión sexual o de inmoralidad sexual. ¿Cuántas tinieblas? ¿Cuántas tinieblas hay en los antros? ¿Cuántas tinieblas hay en las cantinas? ¿Cuántas tinieblas hay en los cabarets? Ya no sé si todavía funciona ese concepto de cabaret, pero ¿cuántas tinieblas hay en los cabarets? ¿Cuántas tinieblas hay en los teatros, donde ahora ya tienen que salir escenas eróticas y sexuales para atraer a la gente? ¿Cuántas tinieblas hay en la farándula? ¿Cuántas tinieblas hay en la política? ¿Cuántas tinieblas hay en los gobiernos? Se ha demostrado, inclusive hay un brujo en Catemaco que recibió un reconocimiento presidencial porque ese brujo le hizo unos trabajos a un presidente. ¿Cuántas tinieblas hay en las universidades que son ateas del hueso colorado? ¿Cuántas tinieblas hay en las filosofías? ¿Cuántas tinieblas hay en las religiones? ¿Cuántas tinieblas hay en las sectas, en los testigos de Jehová, en los mormones? ¿Cuántas tinieblas hay allí? ¿Cuántas tinieblas hay en las falsas iglesias que puro show y puro entretenimiento? Como si la gente necesitara entretenimiento y no palabra de Dios, pura diversión, la reunión, la femenil, los desayunos, los seminarios, una lista de cosas que, ay, bueno, ¿cuántas tinieblas hay en la brujería? ¿Cuántas tinieblas hay en la santería? ¿Cuál es la solución? La luz. La luz. Pero los hombres amaron a las tinieblas. En la cruz del Calvario dijeron: mátenlo, crucifíquenlo, apaguen esa luz. No soporto esa luz, apágala. Llegas a una casa, abres la Biblia y dices: no cierres el libro, por favor. Aquí en esta casa está prohibido ese libro. Empiezas a hablar del Evangelio, por favor. En mi casa no se habla de esa religión, no
no entienden, pero le corren. No soportan la luz, no quieren la luz. La única solución es la luz de Dios, la luz de Cristo. Cristo, la encarnación de la luz. Inclusive en culturas se ha adorado las tinieblas. El Dios de las tinieblas en griego es Hades, el Dios, el invisible, el Dios de las tinieblas. Es el Dios del mundo infrahumano, ¿no? Cuando sabemos que la palabra Hades es una palabra sacada de la palabra sepultura o infierno. Entonces vamos a ver algunos versículos para que vean ustedes la triste situación de algunos de ustedes que todavía moran en las tinieblas y por favor, y algunos de ustedes que ya fueron sacados de las tinieblas, para que crezca su deuda y su agradecimiento con el Dios de la luz. Sí, a algunos de ustedes les va a gustar esos textos y a algunos de ustedes les va a molestar, pero mi propósito es de que tú entiendas que vives en la oscuridad y bien triste que mueres en la oscuridad. Y serás, dice la Biblia, serás agarrado como una bolsa de basura, ¿no? Del pescuezo y de la cintura, ¿no? Y ser lanzado como un bote de una bolsa de basura, dice la Biblia, dijo Cristo, a las tinieblas de afuera. ¿No quieres a Dios? No, Él es luz, no me gusta la luz. Perfecto, entonces échenlo a las tinieblas eternas. ¿Amaba las tinieblas? Sí, amaba las tinieblas. Échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen estos versículos, porque desde Éxodo capítulo 10, versículo 21, cuando Dios mandó 3 días de tinieblas sobre Egipto y las casas de los hebreos había luz, mientras en el mundo de Egipto, que representa Faraón, se representa Satanás, Egipto representa el mundo caído, el mundo sin Dios, ¿verdad? El mundo, Egipto, 3 días dice que se palpaban las tinieblas, aunque en la casa de los hebreos había luz. Dice 1 Samuel 2:9, los impíos perecen en tinieblas. Dice Job 5:14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿Por qué? Porque tienen tinieblas espirituales. Ese es el problema, andan a tientas. Hermanos, todos nosotros hemos andado a tientas. Son las 11 de la noche, estás en la sala y se va la luz. Y ese día no hay estrellas, estaba viendo, está nublado, ¿no? ¿Cómo nos paramos? Y vas ahí, ¿no? Tentando, ¿no? ¿Por qué? Porque te da miedo lastimarte, vas a tirar el jarrón y estás, porque aunque tengas los ojos bien abiertos, ¿verdad? Hermanos, así a muchas personas les cuesta trabajo tomar decisiones. Subo, bajo, me voy, me regreso, compro, vendo, sí o no, no o sí, me voy o no me voy. Así se la pasan toda su vida a tientas. Nunca toman una decisión en serio. ¿Por qué? Siempre están a tientas, porque la oscuridad, dice, así los lleva a andar y caminar. Dice, tropiezan con tinieblas a mediodía y andan a tinieblas como de noche. Aunque sea de día, no ves. Dice Job 10, del 21 al 22, la muerte te llevará a tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Y esta frase, así como que me llega a preguntarme, ¿luz de esas tinieblas? Sí, hermanos. No sé cuántos de ustedes, pero saben que hay luz negra, que se usa inclusive en algunas discotecas, ¿no? ¿Cómo sabes que hay luz negra en esa discoteca, en ese antro? Porque es como rayos UV que hacen que las cosas blancas se vean más fuertes, ¿no? Pero todo lo demás más oscuro.
aunque lo blanco resplandece como si fuera fluorescente. No, es luz negra. Por eso a eso se refiere cuya luz es como densas tinieblas. Dice Job 12:25, van a tientas como en tinieblas. Dice Job 15:23, sabe que le está preparado día de tinieblas. Job 15:30, no escaparás de las tinieblas. Dice Job 17:12, pusieron la noche por día. Esto es terrible, hermanos. No solamente viven en tinieblas, sino que cuando hay un pequeño haz de luz, lo convierten en noche. Dice Job 17:13, haré mi casa en las tinieblas. Muchos de los solteros inconversos, muchos de los solteros que vienen a Dios cada domingo nada más, van a poner exactamente, pones su casa en las tinieblas, vas a construir tu matrimonio en las tinieblas, vas a hacer tu familia en las tinieblas, tus hijos van a nacer en las tinieblas. ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Por eso dice Job 18:18, de la luz serás lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Serás sacado de la luz y echado a las tinieblas. Dice Job 20:26, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Así lo dice Eclesiastés 5. Comen en tinieblas. Comer en tinieblas, hermanos. Ahí tienes tu salmón, ahí tienes tus mariscos, pero sabes que tus ojos no lo ven. No logras valorar ese megaplatillo tan sabroso. Comes en tinieblas, porque las tinieblas están reservadas para tus tesoros. Todos aquellos que dejan a Dios, que se olvidan de Dios, aunque su prosperidad sea una gran prosperidad, aunque su prosperidad sea una gran prosperidad, su prosperidad está reservada para las tinieblas. Dice Job 24:16, el texto de nosotros, aunque empieza desde el versículo 13. Vean ustedes Job 24, pero vamos ahora al versículo 13 para ver el contexto. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Hay otra frase para nuestro tema. Los que aman las tinieblas son rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. ¿No? Cuando entra a ese lugar de citas, cuando entra a ese motel, está esperando la noche para que la noche sea su cómplice. Dice el versículo 16, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. O sea, los rateros que son asaltacasas, ¿no? Que son robos de casa habitación, señalan la casa para regresar en la noche a asaltarla. Y así, hermanos, una de las cosas increíbles que yo sé que muchos no lo aceptan es que el hombre ha sido creado para la luz. Y ojalá un día lo compruebes. El hombre por naturaleza le da miedo a la oscuridad. ¿Qué pasa cuando está toda la familia reunida y en la noche, a las 12 de la noche, están ahí todos en la sala y se va la luz? ¿Cómo reaccionan los niños? Chillan. ¿Qué pasó? ¿Qué empiezan a chillar? ¿Por qué? Porque esa es la reacción normal de un ser humano. Deja a una persona en la oscuridad. Bueno, entonces, ¿qué crees? Tendrás que estar toda tu vida en la oscuridad. Amaba la oscuridad y serás lanzado a la oscuridad eterna. No conocen la luz. Por eso, hermanos, cuando la gente que no conoce la luz viene a la iglesia, la obligación de la iglesia es enseñarle la luz. Es eso de que va a haber, hermanos, les comentamos que va a haber un seminario en tal parte, y va a haber un club de alabanza, y va a haber un concierto
tu palabra es verdad. Entonces, vean ustedes en el libro de Job, allí mismo, en el capítulo 37, los daños que ocasiona una mente oscurecida, una mente con tinieblas. Por eso mucha gente duda, mucha gente se la pasa posponiendo decisiones que tiene que tomar, y sabe que ya se tardó la persona vender, comprar, subir, bajar, regresarse, norte, sur, este, oeste, amarillo, negro, lo que sea, pospone tanto su decisión porque, por ver ustedes Job capítulo 37, versículo 19, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por eso mucha gente es desconfiada, dudosa, pospone, o sea, no tiene una firme determinación de tomar una decisión inteligente por tantas tinieblas. Hermano, para arriba o para abajo, a la izquierda o a la derecha, vendo o compro, ¿no? Oye, ya prende la luz en tu cerebro, ¿no? Ya prende el foco, ven a la luz. ¿Cuánto tiempo pasas con la Biblia? Ay, hermano, es que como 2 horas diarias al semestre. O sea, quiere prender un poquito de serie navideña y con eso vivir toda la vida. No, hermanos. No, qué bueno que escuche sermones, pero los sermones son el postre. La verdadera alimentación es entre semana, meditando versículos, leyendo la Biblia, conociendo personajes, doctrinas, pasajes, escenarios diversos de la Biblia, doctrinas, para que puedas crecer. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Por qué crees que tu esposo siempre está tan dudoso? Es que sí, pero no, bueno, mira, no, pero sí, pero bueno, arriba, pero abajo, bueno, a la izquierda, pero a la derecha, no, no, está lleno de tinieblas. ¿Por qué crees que tu esposa está a veces ahí? Sí, es que me tiene mal de doping, güey, cucaramácara, títere, güey. No, pues, aunque son cerillitos, ¿no? Prendan, porque la Biblia habla de diferentes grados de luz. La Biblia menciona los grados de luz. El primer nivel bajo de luz, la Biblia le llama vela. Sí, vela. Él es la ilustración de más nivel más bajo que hay de luz en el Antiguo Testamento. Recuerden que no estaba todavía la electricidad. El segundo es una lámpara. Una lámpara que tenía un cilindrito, donde tenía como lo que ahora le llamamos quinqués. Bueno, hace más años ya, ahorita ya no los hacen los quinqués, ¿no? Sería una lámpara. Pero el objeto de más luz nocturno era una antorcha. Era algo que ardía, que tenías que tenerlo lejos, porque en la noche ardía la antorcha. Inclusive dice Cristo que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba. Y así es lo que debe ser un creyente. Algunos son velitas, y yo les pregunto a ustedes, ¿no se han cansado de hacer velitas? Algunos ya son lámparas, y algunos deben de ser antorchas. Aquí sí debe de ser directamente proporcional el tiempo que estás en Cristo. Entre más tiempo pasas, más debes de alumbrar, de iluminar, de resplandecer, de brillar. ¿Sí? Y no estoy hablando de ego, fíjense. Brillar, resplandecer, iluminar. ¿Para qué? Brillar para hacer que otros brillen. Iluminar para iluminar a otros. ¿Sí? Alumbrar para que otros sean alumbrados. No es nada más para que son los reflectores para mí. No, es para que seas de bendición para otros tanta luz. Tú y yo somos como una luna. Nosotros no podemos producir la
Dios es la luz, Cristo es la luz, la Biblia es la luz, su verdad es la luz. Tú y yo somos como la luna, solamente reflejamos la luz que recibimos. Y entre tu posición a la tierra y al sol, es como tú reflejarás más luz. Pero algunos son eclipse total, eclipsados por el trabajo, eclipsados por los afanes, eclipsados por las riquezas. Pero se sienten cristianos. No, discúlpame. ¿Tienes tanto tiempo eclipsado? No. ¿Y no te han disciplinado por parte de Dios? Entonces no. La Biblia dice que si una persona se mantiene eclipsada tanto tiempo y no hay disciplina de Dios, es bastardo. Y son palabras bien serias en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque dice el autor de Hebreos, ¿qué padre es aquel que ve a su hijo pecar y no lo disciplina? Y si tú, por eso, preocúpate cuando tú pecas con pecados de acción o pecados de omisión y no hay disciplina paternal celestial, preocúpate porque eres sugestionado y posiblemente bastardo. Por eso quiero que este versículo es interesante que lo revisen, porque las tinieblas afectan el razonamiento de tu mente. Las tinieblas hacen daño, es un virus que te apaga la luz, te apaga el CPU, te desordena todo tu sistema operativo. Las tinieblas te desconfiguran toda tu estructura de tu disco duro. Dice el Salmo 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Ese es el problema. No sabes que ahí vas a pisar un hoyo, no sabes que ahí hay un alacrán, no sabes que ahí hay ¿cómo se llama el plátano? Una cáscara de plátano. No sabes, no entienden, andan en tinieblas. Dice el Salmo 107, versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte. Dice Eclesiastés 2:14, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y le podríamos poner aquí, mas el necio tiene los ojos en las rodillas. No, en las rodillas. No ve, no entiende y cree que su estilo de vida es el correcto. Por eso dice Isaías 5:20, para que vean cómo las tinieblas afectan el buen funcionamiento de la mente humana. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, está completamente distorsionado su sistema operativo, completamente distorsionado. Dice otro texto, si tu ojo es maligno, Mateo 6:23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El envidioso, todo su cuerpo está en tinieblas. El codicioso, todo su cuerpo está en tinieblas. El soberbio, todo su cuerpo está en tinieblas. La persona orgullosa, todo su cuerpo está en tinieblas. Dice Mateo 8:12, que serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes para todas esas personas. Dice Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En la semana platicaba yo con mi esposa y hablábamos al respecto de que lo más terrible, ya ustedes, es, número uno, nacer en la oscuridad, vivir en la oscuridad, crecer en la oscuridad. Te acostumbras tanto a las tinieblas, morir en la oscuridad. Pero no solamente eso, otra vez. Naces en la oscuridad, creces en la oscuridad, Satanás ciega tu entendimiento, ¿no? Tu mente ya no funciona bien, ya viviste, no puedes ordenar tus ideas. Pero aparte, este versículo que acabamos de ver, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Fíjate, en quinto lugar, la persona no tiene una brújula. O sea, esa familia no sabe a dónde dirigirse para formar a sus hijos.
esa familia no sabe a dónde dirigirse para formar una familia, un hogar, un matrimonio. O sea, andan, ¿no?, perdidos. Lo que ayer vimos en un sermón, perdidos. No, para allá, para acá. No, esto vete para acá, para acá. ¿Para dónde? Para allá, ok, no, y te vas para allá. No, pero es para acá, mira, es que yo creo que es para acá. Bueno, hermanos, así tristemente se le va la vida a cientos de personas. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Solamente andar perdido en las tinieblas, luego en las tinieblas de adentro que amas, luego ciego y sin brújula. Nunca vas a llegar, nunca vas a llegar. Esta es la tragedia de todos los que viven de la noche. Esta es la tragedia de que no quieren entender que tienen que seguir esa luz. Por eso, cuando empieza el libro de Juan Bunyan en 1600, hace más de 400 años, y Juan Bunyan escribe este libro del Progreso del Peregrino, y le dice el evangelista, le dice a Peregrino, cuando Peregrino empieza a escuchar el evangelio, lo de evangelista, y le dice, ¿qué tengo que hacer? Número 1, salir de la ciudad de la destrucción. Salir de la ciudad de la destrucción. Este mundo va a ser destruido. Y luego dice, ¿ves aquella cruz, ese hombre que está clavado? No. Dice, bueno, ¿ves esa luz? Dice, sí, síguela. Sigue la luz. Sigue la luz. La luz es la luz de Dios, es la luz de la verdad, es la luz del bien, es la luz de la vida. Por eso, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va su matrimonio, no sabe dónde quedó su dinero, no sabe dónde se quedó toda su juventud. Mira hacia atrás, ¿dónde dejaste tu juventud? ¿Dónde? Sin brújula. Por eso dice Cristo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Yo la luz he venido al mundo, Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso, todos estos pasajes que estamos dando de una forma superficial lectura, nos ayuda a entender la terrible situación de la oscuridad. Muchos de ustedes no saben qué carrera estudiar. Muchos de ustedes no saben cómo está el mundo. Muchos de ustedes no saben cuánta maldad está multiplicándose en este mundo. Cómo los matrimonios están ya siendo aguzanados, putrefactos. Cómo el mundo está cambiando la verdad por la mentira. El matrimonio ya no es matrimonio. El hogar ya no es hogar. La familia ya no es familia. El hombre ya no es hombre. La mujer ya no es mujer. La Biblia, para algunos grupos ya no hay Biblia. No sé si saben que ya hay una Biblia homosexual, una Biblia gay, donde presentan a Cristo como un homosexual, que tenía un amante que se llamaba el apóstol Juan, y una lista de blasfemias que hacen, ¿no? Por vergüenza ya no las comparto, pero la Biblia para muchos ya no es Biblia. La iglesia ya no es iglesia, ¿no? O sea, la mentira ha tratado de pervertir. Y escuchen, en el círculo cristiano regenerado no pasa nada, no ha cambiado. Pero ¿en dónde es donde ha cambiado esos conceptos? En las personas de las tinieblas. En el mundo que ha abrazado las tinieblas, grupos cristianos que se han corrompido. Grupos cristianos que se han corrompido. Hermanos, por eso, hay otros conceptos, ese rato les decía yo, grados de oscuridad. No es la misma oscuridad a 2 metros de la superficie del agua que te eches un clavado, un bucito, a que te vayas 2000 metros, no es la misma. Bueno, la Biblia habla de grados de oscuridad, tinieblas, oscuridad, penumbra y sombra. Pero dice la Biblia sombra de muerte. ¿Por qué? Porque ahí está la luz. ¿No? Vean ustedes, ahí está la
caminando y la sombra, ¿en dónde se genera? Por la exposición ante la luz, ¿no? Dice sombra de muerte. ¿Por qué? Porque la persona sin Cristo, en algunos pasajes que se menciona sombra de muerte, se refiere a personas sin Cristo, en algunos otros es el creyente, en el que otra vez, ahí está el sol, el sol físico, va el creyente caminando y de este lado se nota la muerte. ¿Por qué? Porque junto al impío siempre la muerte está cerca. Sombra de muerte. El impío se cree Superman, cree que la muerte es para otros. Ay, dice, no, caminan con sombra de muerte. A lo que quiero llegar es que hay una influencia espiritual de una luz, pero la muerte se nota. Porque ahí va la muerte esperando que el dueño de la luz le diga, se le acabó el tiempo, llévate. Y la muerte va a hacer su trabajo. Muchos caminan con la muerte al lado, dice, porque caminan en tinieblas y en el valle de la muerte. Pero también hay otra que es la penumbra. Quiero que vean los grados de oscuridad, ¿no? Oscuridad, tinieblas, sombra de muerte y penumbra. ¿Qué es la penumbra? Bueno, la penumbra es la oscuridad más las tinieblas más la sombra, y lo poquito que se ve es una mezcla de luz con oscuridad. ¿Sí? Es diremos una media sombra. Pero el problema de esa persona es que ya está caminando en la oscuridad. Esos dibujos aquí me representan ustedes. ¿Sí? ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque esto es claro, muy claro en la Biblia. Nos representan a ustedes y a mí. Porque yo, mi esposa, mi hija Michelle y mi hijo Miguel morábamos en las tinieblas. Solo por su gracia, dice Colosenses, vamos para allá. Solo por su gracia, nosotros y muchos de ustedes, por eso sigo como pastor de esta iglesia, porque hay varios regenerados, y muchos de ustedes nos pasó esto. Dice capítulo 1 de Colosenses, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Hay otro pasaje en Isaías que dice que moraban en prisiones de oscuridad. Vean ustedes la analogía. Prisiones de oscuridad. No sé cuántos de ustedes están acostumbrados a la palabra traslado. La palabra traslado es una palabra que yo escuché en los 9 años que Dios me permitió estar sirviéndole a Dios en los cerezos de aquí de Guanajuato. Durante 9 años estuvimos visitando todos los cerezos, prácticamente durante 9 años, 4 días a la semana, 4 días, viajábamos a todos. Y cuando yo llegaba a ver a un grupo, ¿no? Porque también fuimos allá al de San Miguel de Allende, a todos aquí en Guanajuato. Yo buscaba un discípulo que ahí teníamos y se fue de traslado. Y a varias veces pregunté, oye, ¿y qué es eso de traslado? En mi mente no entendía ese concepto. De que te llegan y te dicen, ¡fulano de tal! ¡Sí, señor! Tienes 3 minutos para contar tus cosas porque te vas de traslado. Es que no quiero, cállese, no estamos preguntando, punto, ¿no? Y lo que pudieras agarrar, ¿no? Si le debías algo a alguien, ya te libraste, ¿no? Porque no ibas a pagar esa deuda. Pero si alguien te debía, no es que déjame ir a cobrarle, cállese, no. Ahorita vengo por ti, te tengo que presentar. Y iba el custodio y vamos, ¿no? Órale, con lo que poquito.
Nadie te preguntaba, te vas del traslado. Bueno, hermanos, el juez del universo, después de que nuestra deuda fue pagada por nuestro glorioso Salvador Jesucristo, nos fuimos de traslado de las tinieblas a la luz. Es el acto soberano del juez, porque la deuda legal, penal y jurídica, Cristo ya la había pagado. Por eso el juez agarra y firma, libérenlo, y nos vamos de traslado a la libertad para servirle a Él. Por eso es que salimos de las tinieblas. Nadie puede salirse de las tinieblas. Nadie puede salirse de las tinieblas. ¿Cómo me voy a salir de las tinieblas si yo las amo? ¿Cómo me voy a salir de las tinieblas si no conozco la luz? Como dice Job, no conocen la luz. ¿Cómo me voy a salir si yo ahí nací? Ahí estamos viviendo con este esposo, con esta esposa, con estos padres en tinieblas. Y repito, es como un minero, que es el niño, nació en la mina, creció en la mina, y ahora hoy a los 25 años, ven y te vamos a sacar a la superficie. ¿Superficie? ¿Qué es eso? Oh, ustedes sigan, ¿no? Y sale, ¿no? Pregunta, ¿va a aguantar la luz? Es muy difícil. Por eso las cucarachas, ¡pum! ¡Vámonos! A la oscuridad. Entonces, Satanás, el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, el segunda sinónimo de tinieblas, pecado, todo tipo de perversión, todo tipo de depravación, todo tipo de vicio, todo tipo de mentira, todo tipo de daño, todo lo que lastimamos, el ateísmo, el egocentrismo, la egolatría, la egomanía, todo tipo de pecado es tinieblas. En tercer lugar, la mentira. La mentira. ¿A qué nos referimos? La mentira, hermanos, siempre está en conflicto con la verdad. Siempre. La mentira está golpeando a la verdad, atacando la verdad, impulsando sus propias mentiras. El concepto de Dios, la mentira lo ha deformado. El concepto de Cristo, ahora con este Cristo homosexual que saca esta Biblia del eje, el concepto de Cristo ha sido deformado. Matrimonio, el bien, o sea, han deformado gracias a la mentira. El alcoholismo ya no es un alcoholismo, es un bebedor social, ¿no? El homosexualismo ya no es homosexualismo, es una preferencia. El adúltero no es adúltero, es una canita al aire. El robo es cleptómano, se le quita. No, hermano, no. Por eso, inclusive hay un concepto nuevo, se llama tinieblo. ¿Qué es un tinieblo? Es un hombre que mantiene relación sexual oculta con una mujer. Tinieblo. No, tinieblo, que aquí tienes un muevido a chueco, ¿no? Con esa mujer. Ahí está, con su tinieblo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay otra palabra que quiero agregar aquí, es cuando la gente se empieza a alejar. El alejamiento es vivir en tinieblas. Estás en el bosque, tu casa de campo, bonita, cabaña, ¿no? Todo alrededor boscoso. En la casa hay luz. Pero si ese niño se empieza a alejar, empieza a entrar en las tinieblas. Ese matrimonio se empieza a alejar y se empieza a meter en las tinieblas. Esa familia se empieza a alejar y empieza a meterse en las tinieblas. El alejamiento, hermanos, el alejamiento espiritualmente te va a costar carísimo. Porque exactamente, si tú ya entendiste las tinieblas que metes a tu cabeza, no puedes tomar decisiones, siempre estás dudando, siempre estás posponiendo. Ahora sí, no, es que déjame ver, es que déjame meditarlo, es que tengo que valorar, tienes 10 años, pero déjame valorar, es que no lo he pensado bien, ya tienes 15 años valorando eso, es que no estoy muy seguro, dame tiempo, dame espacio. Bueno, afortunadamente para estos mentirosos hay mujeres que se tragan ese tipo de mentiras, hay hombres que se tragan ese tipo de mentiras, pero bueno,
viento, se alejan de la luz, se alejan de Dios, se alejan del bien. Pero también hay otras palabras para describir esto. Escuchad, de oscuridad, tinieblas, sombra, penumbra, tenebrosidad, tenebroso, algo sombrío, donde ya la oscuridad huele a mucho mal, donde el ambiente es pesado, donde los demonios ya están allí gobernando, controlando la situación. De hecho, los griegos tenían un dios que se llamaba Erebo, sin H, Erebo, era el dios de la oscuridad. Y hay un dios de la noche, se llama Nix, N-I-X, Nix. ¿Han visto que muchas oficinas están trabajando los señores a las 2 de la mañana, ¿no? Y no es viendo pornografía, pero algunos están trabajando porque su dios Nix es el dios de la noche. Inclusive hay también los griegos que llamaban dioses oscuros, hablando otra vez de falta de luz, dioses oscuros. Se le llaman los dioses del caos. Son dioses oscuros, poderosos, ruinosos, donde la suma de todas las perversidades mentales están en ellos. O sea, este Dios mezcla la envidia, el sadismo, el masoquismo, el asesinato, el adulterio, el robo a una sola persona, pose en su cabeza. Esos son los dioses oscuros. Por eso, hermanos, regresamos. Juan 11:10. El que anda de noche tropieza porque en él no hay luz. Y nos dirigimos al final, ya para resumir este asunto con la luz, porque estoy pasando por alto 2 hojas llenas de textos que no me dan tiempo de revisarlos, pero lo que me interesa es que ustedes una idea. Dios, ¿verdad? La palabra luz representa a Dios como el Dios verdadero y todos sus atributos de gloria. Luz, el ejercicio de la santidad o el bien, la práctica que la ley me manda, no la sujeción a su ley moral. 3, abrazar la verdad, lo que Él dijo, lo que Él definió. La Biblia, santifícanos en tu palabra es verdad, y donde hay luz hay vida. Por eso, este ejemplo donde Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. En este periodo de la historia donde todo es de noche, ustedes son la iglesia y ustedes son pequeños candeleros que deben de iluminar. Pero si ese cristiano que se llama cristiano, nada más lo que hay dentro de él son tinieblas, no, hermanos, esa persona, si es miembro de una iglesia, tendrá que ser quitado de la membresía. Porque la obligación del que es luz, vosotros sois la luz del mundo, es alumbrar, iluminar, brillar, resplandecer. Esa es nuestro deber moral y espiritual, andar en la luz. Dice Lucas 16:8, hijos de luz, hijos de luz. Entre más sombra, más luz, también produce otro efecto. En otros, la sombra es mayor. Un foco de 10 watts no produce en un objeto de sombra mucha sombra, pero una antorcha en un objeto y refleja la luz, produce más sombra. Esto es lo que a veces pasa cuando mucha gente se enoja, cuando es expuesta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para hacerlo más fácil, ¿para qué me sirve la luz? Y aquí me dijo al final, gracias a la luz puedo ver el mundo. Así, si me explican qué es el sol, no sé. ¿Qué
¿Qué es la belleza del niño? No sé. ¿Qué es lo hermoso de un amanecer? No sé. Pero si Dios pone luz en mis ojos y veo el amanecer y veo a mi hijo y veo ese bosque, la luz manifiesta todo, dijo Jesucristo. Pero la luz me ayuda a entender dónde estoy y a dónde voy. La luz me ayuda a comprender más el bien y el mal. Y la luz me ayuda a decidir. Por eso regreso el daño que le ha hecho al cerebro del hombre y al cerebro de la mujer. ¿Por qué no deciden? Porque hay tinieblas. Porque la luz te ayuda a decidir, me conviene, no me conviene, punto. No. Y por más que las tinieblas se esfuercen, como decía Miguel en su devocional, por más que las tinieblas se esfuercen, no pueden apagar la luz. Dice Juan, capítulo 1, del 1 al 4, las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. No pueden. Es al revés. Cuando prendes el foco, las tinieblas se tienen que largar. Las tinieblas se tienen que largar. Pero si tú apagas la luz, van a regresar y te van a hacer un daño terrible. Por eso Satanás se ha disfrazado de ángel de luz, para infiltrarse en el cristianismo y engañar a muchos, para que las iglesias se conviertan en luz negra. Repito, aquí en Morelia, hace muchos años, en una iglesia cristiana, celebraron con la coronación de la reina y cambiaron el culto para celebrar a la reina. ¿Y qué creen? El pastor estuvo vendiendo los boletos, ¿no? Y el pastor, así que, ¿quieres que su hija se reina? Pues compra todos los boletos, ¿no? Ya compré todos, ahorita hacemos más. Y al final, la coronación de la reina. Bueno, acá por el rumbo de Manuel Doblado, el 10 de mayo, se van a un balneario donde los pastores venden todo, comercializan todo, y si no les pudieron sacar dinero a los feligreses, allá afuera te vendemos tostadas, conciertos musicales, te vendemos seminarios, a ver qué más te vendemos, ¿no? Pero ahí se trata de voltearlos de cabeza para que se le faltan más esas monedas, matarla, dijo la chanda, ¿no? Hermanos, Satanás se ha infiltrado, y algunas iglesias que empezaron bien terminaron mal, se convirtieron en sinagogas de Satanás. Así lo dijo Cristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Sinagogas de Satanás. Por eso dice Mateo 5, me dijo al final, Mateo 5, 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Dice Juan 1:7, porque Cristo vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista, en Juan 5:35, era antorcha que ardía y alumbraba. Dice Cristo en Juan 12:36, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dice Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice Hechos 13:47, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas,
Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es el deber de cada miembro de una iglesia regenerada. Ese es el deber espiritual de los miembros. Y todo aquel que profese ser cristiano, pero si en ti hay tinieblas, no te engañes. No te engañes. No has nacido de nuevo. Necesitas ir al que puede prender el foco en tu alma para comprender el Evangelio. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias para entender esta gran verdad. Nos cuesta tanto trabajo ver a un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, pero cuando vemos las noticias entendemos claramente. La maldad se sigue multiplicando, los matrimonios se están pudriendo, muchos hombres y mujeres se están acusanando, se han divorciado de la moral, se han divorciado de la ética, se han divorciado de la verdad sagrada, se han divorciado de ti, se han olvidado de ti, te han desterrado, te han despreciado, te han despojado de tu gloria, han renunciado a tu palabra y están viviendo conforme a su propia maldad. Te damos las gracias de entender lo que está pasando en este mundo y te rogamos que nuestros seres amados los saques usándonos a nosotros, predicando el Evangelio para sacarlos de las tinieblas. Te rogamos por la salvación de nuestros seres amados y te rogamos por los que hoy en esta iglesia escucharon su situación espiritual, que les prendas la luz en su mente y vayan a aquel que es la luz, que regresen a su casa y se hinquen y supliquen al Dios de la luz que los perdones y los salves con tu obra perfecta.